Vamos a comenzar con esta clase que básicamente vamos a hablar acerca de dos temas en específico, ¿no? Acerca todo referente a lo que son los sistemas fotovoltaicos o paneles solares y también referente, o vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es las energías eólicas, ¿no? Entonces, para empezar esta clase voy a poner aquí las diapositivas, voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver de forma correcta. Ok, dame un segundo. Listo, de todos modos chicos, yo también voy a estar viendo la transmisión aquí en vivo por si de repente pasa algo, si de repente, no sé, se detiene la transmisión, pasa alguna ocurrencia, simplemente vuelven, sin caso si llega a cortar, simplemente vuelven a ingresar a esta página de YouTube y vamos a seguir con la clase, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta clase chicos. Perfecto, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Argentina, desde eh, Fusagasugá, wow, la perdón, no sé dónde es, Milton, excelente, Venezuela, presente, bien, Paraguay, Bolivia, México, Colombia. Listo amigos, entonces vamos a comenzar con esta clase, ya, son exactamente las 6 y 5 minutos aquí en Perú, ¿no? Y la clase comenzaba hace 5 minutos básicamente. Primero me voy a presentar, básicamente yo soy ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, ya con más de 6 años de experiencia en este rubro de energías renovables, paneles solares, electrónica de potencia y electrónica digital. Actualmente ya hemos realizado más de 350 instalaciones, ¿no? A nivel de todo el Perú y también contamos con más de 1000 alumnos a nivel mundial, ¿ok? Para las personas que también desean involucrarse o unirse a nuestro grupo de alumnos también van a tener esa opción más adelante, ¿ok? Entonces básicamente aquí ustedes como me pueden ver aquí en el medio, ese fue en el momento que sustenté mi tesis como ingeniero electrónico, este es mi título profesional para que ustedes puedan verificar o validar que soy ingeniero electrónico con experiencia en lo que son las energías renovables, ¿no? Listo chicos, entonces esta clase está dirigida básicamente para personas, para estudiantes, ¿no? Que están empezando desde cero en el mundo de la electrónica, en el mundo de los paneles solares, en el mundo de la energía renovable en general. Para personas que de repente están involucrados en el mundo de la electrónica a nivel técnico, también ingenieros, colegas de repente están por aquí también, o personas que se dedican, por ejemplo, a la arquitectura, ¿no? Si bien es cierto, tengo también muchos colegas arquitectos y a veces trabajamos conjuntamente para darles un plus básicamente a los clientes, ¿no? Porque no son muchos los arquitectos que de repente manejan este tipo de tecnología o tengan contactos con este tipo de tecnología. Si de repente tú eres un arquitecto, créeme que vas a tener una gran ventaja con respecto a los demás, ¿no? Entonces está dirigido para estudiantes, para ingenieros o arquitectos, para personas también que desean aprender esta tecnología para su uso particular, ¿no? Simplemente tengo muchísimos alumnos también que han decidido aprender este tipo de tecnología para hacer instalaciones en su hogar. Así que por ese lado, si eres tú una de esas personas que desea aprender esto para hacer instalaciones en tu propio hogar, también eres bienvenido. Y también para personas que de repente quieren aprender esta tecnología e iniciar su propio negocio, ¿no? Esto también es muy común. Incluso tengo alumnos que han hecho instalaciones en su casa, sus vecinos han visto esto y les han pedido el favor que también les haga este tipo de instalaciones en su hogar, ¿no? O sea que de alguna u otra manera, sin querer, han empezado a generar ingresos con este tipo de tecnología. ¿Listo? Entonces está dirigida esta clase para esos tres tipos de personas. Y el día de hoy vamos a aprender básicamente tres clases con respecto a lo que son paneles solares y también vamos a ver acerca de energía eólica. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. Soy consciente chicos y ya a lo largo de la experiencia sé que hay personas que están comenzando desde cero, que de repente no saben lo que es, por ejemplo, la diferencia entre corriente continua, corriente alterna, lo que es una resistencia. Soy consciente que hay personas que están comenzando aquí desde cero, que se dedican a otra cosa y voy a tratar de ser lo más minucioso, lo más detallista posible para que todos podamos aprender esta tecnología, ¿ok? Esta clase va a durar aproximadamente hora y media, así que primero quiero agradecerte por esa hora y media que vas a invertir aquí. Y de igual modo, te menciono aquí, por ejemplo, las clases que vamos a ver el día de hoy son tipo de conexiones, tanto ventajas y desventajas. Vamos allá a la hora solar pico. Para esto vamos a ingresar a una página de la NASA, que también lo voy a poner aquí en el chat, para que ustedes también puedan ingresar a esta página de la NASA y hacer lo mismo que yo voy a hacer. Y también vamos a aprender acerca del dimensionamiento y cálculos. Esta es la parte que considero yo la más importante, porque aquí en la última parte de dimensionamiento y cálculos es donde nosotros aprendemos cuántos paneles solares necesitamos, cuáles son las características o las especificaciones técnicas de los paneles solares que yo necesito, cuáles son las baterías, cuántas baterías,
qué tipo de cableado, qué tipo de inversor, qué tipo de regulador, todos estos detalles lo vemos aquí en la última parte. Pero antes de llegar ahí, necesitamos conocer estos conocimientos previos, ¿no? Entonces, como digo, voy a tratar de ser lo más minucioso, lo más detallista para que todos podamos aprender esto, ¿ok? Y también vamos a hablar acerca de un poco de energía eólica, cómo hacer las conexiones, y también vamos a utilizar otra plataforma, que son plataformas totalmente gratis, chicos, no van a tener que pagar absolutamente nada para que ustedes puedan empezar a hacer sus propias conexiones, ¿no? De repente muchos dirán, ingeniero, ¿y cuánto yo necesito para poder empezar con instalar los paneles solares, ¿no? Entonces, hay proyectos, chicos, tan básicos que solamente con $100 puedes empezar tú a empezar a implementar este tipo de tecnología, como que también obviamente hay proyectos más grandes, ¿no? Que pueden superar los 3.000 o $5.000, pero ya son para personas que están a un nivel profesional, ¿no? Pero no te preocupes que aquí vamos a aprender todo desde cero, ¿ok? Entonces, chicos, básicamente estos tres temas de paneles solares estuve averiguando, y otros institutos te cobran $80 por lo que tú vas a aprender aquí, totalmente gratis, ¿ok? Básicamente aquí también te cobran mensualmente $80, pero como te repito, tú vas a aprender todo esto, lo que otras personas te cobran, totalmente gratis. Es una manera de quizás devolverte, ¿no? O agradecerte que estés aquí invirtiendo tu tiempo, una hora, hora y media, es enseñándote todo este concepto totalmente gratis, ¿no? Lo que otros te cobran, nosotros te lo vamos a dar totalmente gratis esta clase. Entonces, chicos, comenzamos con lo que son los tipos de conexiones, ¿no? Que es el primer tema. No se preocupen que también vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Cuando termine la primera sección de la clase, voy a estar respondiendo aquí sus comentarios para poder responder si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿ok? Entonces, dentro no solamente de los sistemas fotovoltaicos, sino también dentro de la electrónica vamos a encontrar por lo general dos tipos de conexiones. Una es conexión en serie y otra es conexión en paralelo, ¿ok? ¿Cómo es una conexión en serie? Básicamente aquí, como tú puedes ver, tengo tres paneles solares. Estos gráficos son digamos, la representación de tres paneles solares. Y los paneles solares trabajan en corriente continua, ¿no? Aquí ya vemos un primer término técnico. ¿Qué es una corriente continua? Básicamente, para hacerlo totalmente sencillo, es cuando yo voy a trabajar con una electricidad que tiene polaridad positiva y polaridad negativa. También existe lo que es la corriente alterna. La corriente alterna es lo que nosotros encontramos en el enchufe de nuestro hogar, ¿no? Eso de donde tú conectas tu televisor, tu refrigeradora, ese enchufe nos entrega lo que es corriente alterna y no tiene polaridad, ¿ok? Entonces, mis paneles solares, como lo vuelvo a repetir, me entregan lo que es corriente continua, y por eso aquí tengo un símbolo positivo y un símbolo negativo, ¿ok? Todos los paneles solares siempre van a tener dos cables de salida, ¿no? Como tú puedes ver aquí 1, 2, aquí 1, 2 y 1, 2, ¿ok? Entonces, también mis paneles solares, dependiendo de la potencia que ellos me vayan a entregar, o de repente en la tienda que yo encontré, van a estar divididos entre voltaje y corriente. Aquí también viene otro término técnico que también son dos cosas totalmente distintas, pero que probablemente personas que están empezando desde cero puedan confundir estos términos, ¿no? El voltaje es una cosa y la corriente es otra cosa, son dos términos totalmente distintos, ¿ok? Es por eso que aquí, como tú puedes ver, me especifica que este panel solar tiene 12 voltios a 8.2 amperios, 12 voltios a 8.2 amperios y 12 voltios a 8.2 amperios, ¿ok? Entonces, acá tengo dos salidas. Cuando yo voy a hacer una conexión en serie, en este caso, un cableado, que esto vendría a ser, por ejemplo, el lado negativo de mi panel solar, esto es lo que yo estoy señalando, lo conecto con el lado positivo de mi otro panel solar, ¿ok? Y ahora me queda aquí nuevamente el lado negativo, lo conecto directamente con el lado positivo del otro panel solar, y este lado negativo lo conecto, o mejor dicho, se queda totalmente libre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, he hecho una conexión entre estos tres paneles solares y me quedaría este cable libre, que es el polo negativo, y este otro cable libre, que es el polo positivo. Ahora, cuando yo hago una conexión en serie entre los paneles solares, lo que se va a sumar es el voltaje. Es decir, si yo tengo aquí 12 voltios más 12 voltios más 12 voltios, aquí me da 36 voltios a 8.2 amperios, ¿verdad? Es básicamente la suma equivalente de todos los voltajes. Esto sucede cuando yo hago una conexión en serie. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer una conexión en serie? Es que al mantener una corriente baja, disminuyen las pérdidas por conductor. Es decir, estos cableados también se podrían interpretar como un tipo de resistencia, porque a mayor un cableado más largo, también nos genera pérdidas en el camino, ¿no?
Entonces, como dice aquí, menor cableado, más ahorro y potencia máxima. ¿Listo? ¿Y cuál es una de las desventajas? Y esto es algo muy común que con ustedes ya tengan un poquito más de práctica se van a dar cuenta, o básicamente las personas que están iniciándose desde cero en esto cometen este tipo de error, ¿no? Que básicamente dicen, bueno, yo ya sé instalar paneles solares, me voy a hacer mi primera instalación, y lo instalan, digamos, no sé, en la tarde, a mediodía, pero no toman, digamos, en consideración que de repente en algún momento del día, como tú puedes ver aquí, se genera lo que es una sombra, ¿no? Que esta sombra lo puede generar quizás una casa aledaña, puede generarlo un poste, puede generarlo un árbol, no sé. Y puede que en algún momento del día un objeto, digamos, genere una sombra sobre algunos paneles solares. Por ejemplo, si mis paneles solares, estos paneles solares están conectados en serie, ¿no? Para hacerlo totalmente sencillo, asumamos que estos paneles solares trabajan a 20 voltios y a 10 amperios, ¿no? Ya vimos anteriormente que son totalmente distintos y todos los paneles solares siempre te van a venir con estas especificaciones, con el voltaje, y también te van a mencionar lo que es la corriente, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, como te comento, vamos a asumir que estos paneles solares, todos estos paneles solares tienen 20 voltios a 10 amperios, ¿ok? Están trabajando normal, pero en algún momento del día se genera esta sombra, ¿ok? ¿Qué sucedería entonces si, por ejemplo, en este caso a estos dos paneles solares les cayó la sombra, pero a estos paneles solares de arriba les sigue cayendo, digamos, el sol al 100%? Como estos paneles solares están conectados en serie, al momento que a estos, los de abajo, les cae la sombra, básicamente se reduce la corriente, digamos, en un 4 amperios o unos 5 amperios. Es decir, de lo que todo estaba trabajando a 10 amperios, si estos paneles solares, por caerle las sombras, bajan su corriente a 4 o 5 amperios, todo mi sistema de paneles solares se va a ver afectado. Es decir, que estos paneles solares, por más que no les cae la sombra, todo mi sistema va a empezar a trabajar a 4 o 5 amperios. ¿Ok? Esa es una de las desventajas de hacer una conexión en serie. Como dice aquí, en caso de aparecer una sombra, la corriente disminuirá en toda la serie de los paneles solares. ¿Ok? De igual modo, por ejemplo, en este caso, que esto también es una conexión muy común, que de repente una serie de paneles solares está viendo hacia el norte, otros paneles solares están viendo hacia el este, ¿no? Si estos paneles solares están conectados en serie con estos otros paneles solares, y asumamos que estos trabajan, por ejemplo, 20 voltios y a 10 amperios, y esto también en un caso ideal estén trabajando a 20 voltios a 10 amperios, siempre, por la posición en la que tienen, siempre uno de ellos va a trabajar a menor corriente, ¿ok? Entonces, si los dos en un caso ideal están trabajando a 20 voltios y a 10 amperios, pero por la posición, asumamos que, por ejemplo, este esté trabajando a 20 voltios a 7 amperios, ¿ok? Entonces, por estar conectado en serie, todo mi sistema de paneles solares va a empezar a trabajar a 7 amperios, ¿no? Entonces, como les comento, y si nosotros bajamos la corriente, y aquí también viene otro término técnico, que es básicamente es una fórmula dentro del mundo de la electrónica, que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿ok? Entonces, si mi corriente disminuye, obviamente la potencia entregada también va a disminuir, ¿no? Son directamente proporcionales. Si mi corriente aumenta, mi potencia aumenta. De igual modo, si mi voltaje aumenta, también la potencia aumenta. ¿Listo? Aquí, como les digo, pueden apuntar esto, una fórmula que es muy común, muchos de repente lo sabrán, muchas personas no tienen este tipo de conocimiento, que la potencia entregada de los paneles solares va a ser igual al voltaje por la corriente, ¿ok? Entonces también esto es una de las desventajas de hacer una conexión en serie. Ahora vemos lo que es una conexión en paralelo, ¿ok? De igual modo aquí tengo mis 3 paneles solares, pero en este caso, a diferencia de una conexión en serie, por ejemplo, aquí el polo negativo lo conecto con el otro polo negativo del otro panel solar. El polo negativo con el otro polo negativo del otro panel solar. Y los polos positivos también los conecto de igual manera, ¿no? Y quedándome solamente 2 cables, uno positivo y uno negativo. Entonces, cuando yo hago una conexión en paralelo, lo que se suma va a ser la corriente. Si tengo aquí 8.2 más 8.2 más 8.2, me da 24.6 amperios y el voltaje se mantiene igual. Recordemos que cuando hicimos una conexión en serie, lo que se sumaban son los voltajes. 12 voltios más 12 voltios más 12 voltios son 36 voltios a 8.2 amperios, ¿no? Ahora,
¿Cuál es la ventaja de hacer una conexión en paralelo que no les afecta a la sombra? Es decir, si estos paneles solares están conectados en paralelo, es decir, todos los polos negativos en un solo punto y todos los polos positivos en un solo punto, si a estos paneles solares les cae la sombra, tocando el mismo ejemplo del anterior para que todos me puedan entender, si está trabajando a 20 voltios a 10 amperios, si a estos paneles solares les cae la sombra, no va a interesar o no le va a afectar, porque como están conectados en paralelo, todo el sistema se mantiene trabajando al mismo amperaje. ¿Okay? Entonces, por ese lado, no les afecta la sombra de las conexiones en paralelo, pero sí, como dice aquí, a mayor corriente, mayor pérdida de conducción por cableado. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no es igual, ¿no? Y aquí hay que prestar un poquito de atención porque de repente es un poquito confuso esto. No es igual utilizar quizás 5 metros de un cable que aguante, por ejemplo, 8 amperios, ¿no? No es igual con respecto a los costos usar un cableado de 5 metros que aguante 8.2 amperios a usar un cableado de 5 metros que aguante 24.6 amperios. Como sabemos, en el mundo de la electricidad, un cableado que aguante más corriente debe ser un poco más grueso, y al ser un cable más grueso pues nos genera un costos más elevados, que incluso podría ser el doble o triple de costoso, ¿no? Entonces, por ese lado, si nos ponemos a pensar, no nos conviene mucho hacer lo que es una conexión en paralelo por temas de costos, pero también si en caso en algún momento del día es inevitable que va a caer sombra, como nosotros vemos aquí, ¿no? Que es inevitable por más que hagamos unos super diseños en los paneles solares con las ubicaciones, pero es inevitable que le caiga la sombra y eso va a terminar afectando a la potencia entregada de los paneles solares. Debemos manejar lo que es una conexión entre ambos, es decir, una conexión en serie y a la misma vez una conexión en paralelo. Y eso es lo que justamente vemos aquí. Aquí tengo, por ejemplo, dos arreglos, ¿no? Aquí tengo estos dos paneles solares y aquí tengo estos otros dos paneles solares. Lo que yo puedo hacer es conectar estos dos paneles solares en serie, es decir, polo negativo con el polo positivo. Este polo negativo queda libre, lo conecto aquí, esto se llama una caja de conexiones, que también lo podemos encontrar en tiendas que venden artículos de electricidad, de paneles solares, etcétera. También nosotros le vamos a poder ayudar con lo que son proveedores, ¿ya? Y a la misma vez estos dos paneles solares también los conecto entre estos dos en serie, ¿ok? Pero al estar unidos a esta caja de conexiones, dependiendo de la configuración que nosotros le demos, puede conectar estos paneles solares en paralelo con estos otros paneles solares. Es decir, y recordando lo que ya vimos anteriormente, si yo tengo una conexión en serie, y aquí tengo 12 voltios, y aquí tengo 12 voltios, recordemos que en serie se suma el voltaje, ¿verdad? Tendría en este punto, con estos dos, tendría 24 voltios aquí en la caja, ojo, a 8.2 amperios, ¿no? De igual modo, si estos dos están en serie, que sumo los voltajes, 12 voltios más 12 voltios, tendría 24 voltios a 8.2 amperios, ¿verdad? Pero recordemos que esta caja está conectando en paralelo esto más esto, y cuando yo tengo una conexión en paralelo, ¿qué se suman? Las corrientes. Si aquí llega 24 voltios a 8.2 amperios de estos paneles solares, y a la misma vez llega 24 voltios y 8.2 amperios de este lado, si yo los conecto en paralelo, ¿qué pasa? Se suman las corrientes. Es por eso que 8.2 más 8.2 me da 16.4 amperios a 24 voltios, ¿no? De ese modo también podemos hacer una simple multiplicación, que la potencia es igual al voltaje por la corriente entregada, ¿no? Y si nos vamos a dar cuenta, de repente no hay mucha variación o son casi similares a lo que es una conexión directamente en paralelo o una conexión directamente en serie, ¿no? La potencia va a ser muy similar. Entonces, como les digo, ya cuando uno tiene experiencia, debemos aprender a jugar con este tipo de conexiones para ver cuándo vamos a conectar en serie y cuándo vamos a conectar en paralelo. Una de las preguntas muy comunes en todo este mundo del sistema fotovoltaico o las energías renovables, siempre me preguntan, ingeniero, ¿qué es mejor, qué conexión usted me recomienda para hacer la instalación de paneles solares en mi hogar? Entonces, la respuesta, chicos, es sencilla. O sea, no te puedo decir, haz una conexión en serie o lo mejor es hacer una conexión en serie a diferencia de una conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque tengo que
tener más información acerca del lugar donde tú vas a hacer tu tipo de instalación. ¿Qué pasaría si yo te digo, mira, lo mejor que puede existir es una conexión en serie? Y de repente voy a tu hogar y veo que es inevitable, o que de repente la casa del costado es quizás de, no sé, de 4 pisos y tú tienes una casa de 2 pisos. O sea, probablemente es inevitable que a tu casa o a tu techo le va a llegar en algún momento la sombra. Y eso va a terminar afectando directamente la potencia entregada o con respecto al dimensionamiento que nosotros hemos hecho. Entonces, lo primero que tengo que hacer es visitar el lugar o tener referencias donde tú vas a realizar la instalación para poder darte la mejor información, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver una condición básica de lo que es un sistema fotovoltaico. Aquí vemos lo que es el panel solar. Dentro de los paneles solares, chicos, encontramos distintos modelos, ¿ok? Los que más trabajamos nosotros son los monocristalinos y los policristalinos, ¿ok? Los monocristalinos tienen una mayor concentración de silicio que permite aprovechar muchísimo mejor la irradiación del sol. ¿Cómo yo diferencio estos dos tipos de paneles solares? Por lo general, los monocristalinos son más oscuros y los policristalinos son más azulados, ¿ok? Trabajar con los paneles solares es muchísimo mejor trabajar con un monocristalino, porque nos va a entregar muchísimo mayor potencia a comparación de un policristalino. Pero obviamente también en temas de precios va a ser un poco más caro. No es tanto la diferencia, pero es un poco más caro trabajar con un monocristalino que con un policristalino. Ahora, ¿cuál de los dos yo te puedo recomendar? Hay que analizar qué tipo de instalaciones vas a realizar o qué tipo de artículos necesitas alimentar con los paneles solares. Hay muchos casos donde es mejor trabajar con un policristalino por temas de costo, porque de repente no necesitas mucha potencia, no tienes muchos artículos. Y va a haber ocasiones donde es mejor trabajar con los monocristalinos, porque sí necesitamos la mayor potencia posible, ¿no? Entonces, con respecto a esto, así a grandes rasgos, tenemos los dos tipos, pero las más comunes y para trabajar en conexiones básicas son los policristalinos, ¿ok? Entonces, como tú puedes ver, aquí tengo un panel solar, aquí tengo los dos cableados. Estos siempre vienen en los paneles solares. Cuando tú ves dos colores, no solamente en lo que es en los paneles solares o energías renovables, sino que en el mundo de la electrónica en general, cuando tú ves estos dos colores, por lo general el rojo siempre va a ser el polo positivo y el negro va a ser el polo negativo, también conocido como tierra o neutro, ¿ok? Cuando tú tienes estos dos colores, significa que tiene polaridad, o que es una corriente continua, ¿no? Como vimos anteriormente, tiene polo positivo y polo negativo, ¿ok? En cambio aquí esto es un inversor. Después de pasar por un inversor, te das cuenta que el cableado es igual. ¿Qué quiere decir? Que esto no tiene polaridad, esto es corriente alterna, ¿ok? Para que lo tengas como información. Entonces, de aquí de mi panel solar, jalo este cableado y aquí viene un primer protector. Este primer protector se abre. Muchos de ustedes habrán visto esto, ¿no? De repente no han prestado mucha atención, pero sí lo habrán visto así en tiendas, en tu casa también. Estos son protectores que, si por ejemplo asumamos que este regulador, este aparatito de aquí se llama regulador, asumamos que trabaja a 10 amperios, ¿ok? Entonces este protector también tiene que ser igual a 10 amperios, o incluso puedes trabajar con uno de 9 amperios aproximadamente, ¿ok? ¿Para qué funciona? Si en caso mi panel solar en algún momento del día me entrega más de 10 amperios, este protector se va a abrir, es decir, va a impedir que esa corriente pase por aquí. Porque ¿qué pasa si este panel solar en algún momento del día entrega, por ejemplo, 13 amperios? Como esto aguanta solamente 10 amperios, va a terminar quemando mi regulador o controlador. Entonces, un tipo de protección para estos equipos es utilizar estos protectores, ¿no? Básicamente aquí, para proteger mi regulador o controlador, ¿ok? Tengamos en cuenta, chicos, que el sol no siempre me va a entregar o no va a irradiar de forma constante mi panel solar. Por lo general, a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde es donde el sol entrega lo máximo posible. Pero en las horas de la mañana pues no es tan fuerte el sol. Entonces esa variación, ¿no?, que el sol entrega también va a afectar directamente al voltaje y la corriente que me va a estar entregando mi panel solar. Y otra de las funciones de este regulador es que, por ejemplo, si mi panel solar en algún momento del día me entrega 9 voltios, en otro momento del día me entrega 12 voltios, en otro momento del día me entrega 15 voltios, y así sucesivamente, el trabajo de este regulador es que, como va conectado directamente con la batería,
y si mi batería es de 12 voltios, va a regular este voltaje. Es decir, si me entrega 9, 12, 15, de repente en una hora me entrega estos tres tipos de voltaje, y mi batería, pues si recibe en un momento 9, en otro momento 12, en otro momento 15, va a terminar dañando la vida útil de mi batería. Entonces este regulador recoge el voltaje que me entrega mi panel solar y regula, según la programación que nosotros le hemos dado en este caso al regulador, regula el voltaje que necesita mi batería y le entrega constantemente, por ejemplo, 12 voltios, ¿no? De ese modo protegemos también la batería, la vida útil y los ciclos de vida con la cual trabaja mi batería. ¿Ok? Otra de las funciones de este regulador es que hace la conexión entre el voltaje de mi panel solar hacia mi inversor, ¿no? Como tú puedes ver, aquí va un cableado que va directamente a este inversor. ¿Cuál es el trabajo de este inversor? Es convertir la corriente continua que me entrega mi panel solar en corriente alterna. Recordemos que un televisor, una refrigeradora, una microondas, no sé, una lavadora, trabajan en corriente alterna. Es decir, yo no puedo conectar directamente mi panel solar a mi televisor. No puedo hacerlo porque primero no funcionaría, sí o sí necesitaría lo que es un inversor, ¿no? Porque esto me va a permitir convertir la corriente continua en corriente alterna. ¿Okay? Todos los artículos que nosotros tenemos en casa son corriente alterna. Entonces su trabajo de este inversor es convertir la corriente que me entrega mi panel solar en corriente alterna para que pueda funcionar todos mis aparatos electrónicos, ¿no? Aquí de igual modo acá tengo protectores y estos ya van a la caja de conexiones. ¿Listo? Esto es, como les digo, una conexión básica de cómo hacer una instalación de paneles solares. Listo, chicos, entonces hasta aquí sería la primera parte de esta clase. Voy a responder si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto hasta este punto. Ok, déjenme, voy a poner aquí a ver, quiero leer, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto. Excelente, gracias. Saludos, listo, chicos, gracias, saludos y bendiciones igualmente. Saludos desde Costa Rica, bienvenido. Desde Colombia, bien. No vamos. Dice, no vamos a perder nada, pero vamos a ganar mucho gracias a usted, profesor. Gracias a ti por estar ahí. Chicos, a ver si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto. Quiero leerlos. Ok. Wow, muchísimos mensajes. Ustedes mismos pueden corroborar ahí en el chat. Llegan los mensajes. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Muchas gracias, muy claro, muy bien explicado, excelente. Desde República, bien explicado, bien. Se entendió todo, perfecto. Bueno, excelente, chicos. Usted es muy claro y sencillo. Gracias, muchísimas gracias. Si está nublado todo el día, aquí la pregunta de Wilder dice: ¿qué pasaría, chicos, si de repente donde yo voy a realizar instalaciones de paneles solares no hay mucho sol y, como menciona aquí Wilder, está nublado? Entonces, en este caso, yo antes de comprar mis aparatos, antes de quizás pensar en invertir en todo un sistema fotovoltaico en mi casa, tenemos que hallar lo que es la hora solar pico, que justamente es lo que ahorita vamos a ver, para ver si es rentable o no hacer instalación de paneles solares en la ubicación donde yo estoy. Lo primero que debemos hacer es eso. Si vemos que la hora solar pico donde yo estoy ubicado, digamos, es un margen generoso, ¿no? Voy a empezar a implementar o a hacer todo un presupuesto. Pero si de repente vemos que la hora solar pico es de 1, de 1.5, de 2, no va a valer la pena, ¿no? Quizás podríamos pensar en otro tipo de energía renovable. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita, y justamente para saber eso vamos a ingresar a la página de la NASA. Aquí sí, chicos, les pido que presten atención porque no es complicado, pero sí es un poquito tedioso, ¿no? Entonces aquí en la segunda parte sí les voy a pedir que presten un poquito de atención. Si están de repente viendo su televisor, si están viendo su celular, déjenlo un ratito para que puedan entender esta parte, para que aquí ya ingresamos a la parte del dimensionamiento. ¿Ok? Todo claro, gracias, excelente. ¿Esta clase va a quedar grabada? No, chicos,
esta clase no queda grabada, bueno, va a estar hasta hoy a la medianoche, ¿no? Hora Colombia, o hora de Perú. Desde Venezuela está muy claro, listo. ¿Qué tipos de reguladores se utilizan? Bueno, podemos trabajar con dos tipos de reguladores que son los más comunes, ¿no? Lo que es el PWM y el MPPT. Incluso esto, lo que yo puse aquí en las diapositivas, es un regulador, o bueno, es la, digamos, representación de un regulador MPPT, ¿no? El MPPT, digamos, es un poquito más barato, ¿no? Perdón, el PWM es más barato que un MPPT, ¿ok? Un MPPT es para aprovechar la potencia máxima de mis paneles solares. En cambio, un regulador PWM me va a obtener entre un 40 y un 50% de la potencia máxima de mis paneles solares, ¿no? Entonces, si yo voy a comenzar a hacer una instalación de paneles solares y no tengo ningún tipo de conocimiento, te puedo sugerir que comiences con un PWM que es más barato que un MPPT. Cuando ya tienes experiencia, puedes invertir en un regulador MPPT que incluso te va a poder permitir hacer varios arreglos de paneles solares, ¿no? Puedes, por ejemplo, tener 5 arreglos en serie, arreglos de otros 5 en serie, otros arreglos de 5 en serie, otro arreglo de 5 en serie, y todos estos conectarlos directamente a tu regulador MPPT, ¿no? Pero esto ya son para personas que ya tienen más experiencia. Si estás comenzando desde cero, tranquilamente puedes trabajar con un PWM, ¿no? Estuvo muy clara la explicación, perfecto. Muy buena explicación. Bueno, chicos, wow, excelente. ¿Qué es corriente continua y corriente alterna? Aquí me pregunta Jorge. Por ejemplo, Jorge, para hacerlo totalmente sencillo, chicos, a mí me gusta hacer totalmente práctico, sencillo, así hablarles con manzanitas, como se dice. Mira, lo que tú encuentras en los enchufes de la casa son corriente alterna, ¿no? Lo que, por ejemplo, ahorita, a ver un momento, mejor con este cargador. Esto, lo que tú conectas básicamente al enchufe, ¿no? Esto lo conectas en tu enchufe de tu casa, tienes muchísimos enchufes. Lo que recibe aquí es corriente alterna, es decir, lo que la empresa de electricidad nos entrega, ¿ok? Esto recibe la corriente alterna que no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque tú apuesto que nadie se ha dado cuenta si lo enchufa, aquí, de este modo o de este modo, ¿no? No te das cuenta de dónde están entrando estos dos ganchitos. Si están entrando así o están entrando así. O sea, nunca nos hemos puesto a pensar cómo conectamos. ¿Por qué? Porque la corriente alterna no tiene polaridad. Podemos conectarlo de cualquier manera y va a funcionar. Esta caja que tú ves aquí, en este caso es un cargador de celular. Esta caja que tú ves aquí es básicamente un transformador, ¿no? Entonces, este transformador, el trabajo de esta cajita es transformar esta corriente alterna que tú recibes aquí de tu casa, y por este cable, ¿no? Que es básicamente donde nosotros conectamos el celular, ¿no? Bueno, básicamente lo conectamos desde el otro extremo, pero lo que sale aquí es corriente continua. Es decir, que mi celular trabaja con corriente continua, ¿no? Trabaja por lo general con 5 voltios, con 9 voltios, dependiendo del celular, etc., ¿no? Entonces, dentro de este transformador o esta cajita vamos a encontrar lo que son diodos, vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar lo que son condensadores, etc. Toda esa conexión, que es básicamente toda una conexión electrónica aquí abajo, aquí en esta cajita, transforma la corriente alterna con este transformador en corriente continua. Y por eso que yo esto lo enchufo a la corriente, es decir, recibo corriente alterna, y en la salida, ¿no? Esto que yo conecto aquí en mi celular, lo que entra aquí, ¿no? Esto, aquí está saliendo corriente continua, ¿ok? Entonces, la corriente continua sirve para alimentar, en este caso, mi celular, sirve para trabajar con la laptop que en este momento estoy, etc., ¿no? Esa es básicamente, digamos, la diferencia entre la corriente alterna y corriente continua. Por ejemplo, si tú metes los dedos al enchufe, te va a pasar electricidad, ¿no? La corriente alterna, digamos, hace que nos sacudamos o sintamos ese corrientón. En cambio, la corriente alterna, por ejemplo, tú puedes hacer la prueba. Si tú cortas este cable, ¿no? Esto lo enchufas a la corriente y agarras el cable aquí en corriente continua, simplemente no te pasa nada, ¿no? Obviamente si es 5 voltios, 9 voltios, hasta 12 voltios. Incluso aquí en las especificaciones técnicas de los celulares, por ejemplo, en este caso dice input, que es básicamente la entrada. ¿Cuánto recibe? Aquí dice de 100 voltios, 200 voltios, a 50 o a 60 Hz.
y output, que es 5 voltios a 3 amperios o 9 voltios a 3 amperios. En este caso me dice cuánto recibe en corriente alterna y a cuánto transforma este aparatito que está acá en corriente continua. Es básicamente la diferencia. Ok, excelente información, impecable, agradecido, gracias, excelente. Vamos con una pregunta más, chicos, y continuamos con la segunda parte, que como les digo, vamos a ingresar a la página de la NASA para poder hallar todos estos datos. Todo muy claro, excelente. Bueno, creo que ha sido excelente, chicos, y he sido claro con la información, porque la mayoría me dicen que ha sido un lenguaje muy claro, excelente, excelente. ¿Qué tipo de baterías según los paneles que tengo que usar? Podemos utilizar lo que son baterías de ácido de plomo, podemos utilizar baterías de silicio, pero eso también lo vamos a ver ahora en el momento del dimensionamiento. Ahí voy a hablar acerca de las baterías, cuántas baterías necesito, cuáles son las características de las baterías, etc. ¿Listo? ¿Qué tipo de baterías es mejor usar? Las de silicio porque tienen un mayor tiempo de vida. ¿Se puede utilizar baterías de 24 voltios? Sí, exactamente, también se puede. Excelente, excelente, gracias. Magnífico, agradecido, muy bien, listo, chicos. Perfecto, vamos con la segunda parte. No se preocupen que vamos a tener otra sección para poder responder todas sus preguntas, ¿ok? Pero tenemos que avanzar con esta clase. Dame un segundo. Perfecto. Ahora sí, entonces vamos, chicos, en esta ocasión a ingresar a la página de la NASA para hallar lo que es la hora solar pico. Pero básicamente, ¿qué es una hora solar pico? Como tú puedes ver, estas son las especificaciones técnicas que tiene todo aparato electrónico. Si tú de repente en algún momento has visto en la parte trasera de tu refrigeradora, en la parte trasera de un televisor, habrás visto estos cuadritos que de repente ni caso le hacemos, ¿no? Pero en este caso es importante para saber cuánto voltaje me entrega el modelo de panel solar que yo tengo, la corriente que me entrega el modelo de panel solar que yo tengo, ¿no? Y siempre, aquí también viene una pregunta muy común y muy reiterativa que me hacen, es, ingeniero, ¿usted enseña a hacer paneles solares? Y la verdad, chicos, actualmente encontrar un panel solar es tan barato, tan cómodo, que créeme que es muchísimo mejor comprar un panel solar con las especificaciones técnicas que me da aquí, que ahorita te lo voy a explicar, a hacer o invertir mi tiempo y dinero en hacer yo mi propio panel solar. Porque si yo mismo me pongo a hacer un panel solar, no le voy a dar estas especificaciones que ya me lo entregan los fabricantes, que tienen toda una maquinaria, toda una tecnología para poder hacer un panel solar con especificaciones que realmente me van a dar y voy a poder aprovechar al máximo los paneles solares, ¿no? Por ejemplo, aquí la radiancia, que es de 1000 watts por metro cuadrado, cuando mi panel solar está trabajando con una temperatura promedio de 25 grados y cuando la masa de aire es de 1.5, esto es básicamente la inclinación que yo le voy a dar a mi panel solar, es de 45 grados, este 1.5 es igual a 45 grados. Cuando se cumplen estos tres puntos, mi panel solar me va a estar entregando la potencia máxima, ¿ok? Por ejemplo, para hacerlo totalmente simple y sencillo, asumamos que este panel solar tiene 20 voltios a 10 amperios. ¿Cuál sería la potencia que me estaría entregando este panel solar? Si utilizamos la fórmula que ya les mencioné, potencia igual a voltaje por corriente, sería 200 watts, ¿verdad? Entonces, si se cumple estos tres principios, estos tres parámetros dentro de mi panel solar, que en algún momento del día se puede dar, mi panel solar me va a estar entregando los 200 watts, que sin caso tendría 20 voltios y 10 amperios, ¿no? Pero obviamente aquí, por ejemplo, aquí me dice 9 voltios, aquí me dice la corriente en cortocircuito de 383 miliamperios, etc. También varias personas me preguntan, por ejemplo, ¿qué es el miliamperios? Básicamente estos 383 miliamperios sería igual a 383 por 10 a la menos 3 amperios. El mili, en términos matemáticos, es igual a 10 elevado a la menos 3. ¿Ok? Pero como es un valor pequeño, es por eso que a veces es más fácil interpretarlo o ponerlo como 383 miliamperios. Entonces, esto nos va a servir, chicos, para poder entender lo que es la hora solar pico. ¿Qué es la hora solar pico en sí? Es básicamente la cantidad de horas que mi panel solar está recibiendo la irradiación máxima del sol, ¿no? O como dice aquí, es la cantidad de radiación solar que incide en una superficie durante un periodo de tiempo específico, generalmente un año. La radiación solar máxima se produce durante las horas pico, que suelen ser
las horas más soleadas del día. Aquí, por ejemplo, un ejemplo también totalmente sencillo y práctico para que todo el mundo me pueda entender acerca de la hora solar pico. Asumamos que en todo el mundo es verano de enero hasta junio, por ejemplo, ¿no? Asumamos que en todo el mundo es verano de enero hasta junio. Sabemos que en verano hace más calor que en invierno, ¿verdad? Entonces, en temporadas de verano, de enero hasta junio, por ejemplo, yo puedo tener tranquilamente unas 5, unas 6 o hasta 7 horas solar pico. ¿Qué quiere decir esto? Que son 7 horas donde el sol está a su máximo resplandor y mi panel solar está recibiendo durante 7 horas la máxima irradiación del sol. De las 24 horas del día, 7 horas en verano vendría a ser 7 horas solar pico, ¿no? Ahora, en invierno sabemos que no hace mucho sol, que de repente está más nublado, que llueve más. Igualmente sale el sol, pero no es con, digamos, con tanta intensidad como en el verano. Asumamos que, también que desde julio hasta diciembre es invierno en todo el mundo. Y entonces en invierno mi hora solar pico puede ser de 3, de 2 o máximo por ejemplo de 4, ¿no? Entonces, ¿qué es la hora solar pico? Es la cantidad de horas que el sol está en, digamos, en apogeo y irradia la mayor cantidad de irradiación o de moléculas solares hacia mis paneles solares, ¿ok? Esa es básicamente la hora solar pico, ¿no? Como aquí puedes ver tú las horas del día que son básicamente de 0 hasta 24 y la irradiación sobre mi panel solar, ¿ok? Entonces chicos, para que podamos ver esto en tiempo real, vamos a ingresar a esta página de la NASA, ¿ok? Y también lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes también puedan ingresar aquí y pueden hacer sus propios cálculos. Ahorita lo voy a poner, dame un segundo. Listo, espérate, ya. Reemplazar. Ahí está, ahorita chicos lo acabo de poner como mensaje fijado. Ya ahí está en el mensaje fijado, está esta página de la NASA, para que ustedes también puedan ingresar. Pero aquí sí chicos les pido un poquito más de su atención, porque como les había repetido, no es complicado, pero sí de repente por los pasos que vamos a realizar se pueden perder, ¿ok? Entonces una vez que yo ingrese a esta página de la NASA, voy a ir aquí donde dice Data Access Viewer, ¿ok? Hago un pequeño clic. Dame un segundo. Listo. Y me va a aparecer esta plataforma, ¿ok? Entonces yo le pongo aquí aceptar. Este otro cuadro aquí lo cierro. Va a haber ocasiones, no sé por qué, pero a veces este cuadro también no te aparece. Te va a aparecer únicamente esto. Si en caso te pasa eso, simplemente vas aquí en este icono azul donde dice Power Singlet Point. Simplemente hago un clic y me va a aparecer nuevamente esto. Vamos a trabajar con esto y aquí en este mapa vamos a indicar dónde yo voy a hacer mi instalación de paneles solares, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es buscar la ubicación. Por ejemplo, en mi caso, lo hago aquí en Perú, ¿no? Pero si quiero ser más exacto, más detallista con el lugar donde yo voy a hacer mi instalación, lo único que hago, voy aquí en este más, ¿no? Donde está la parte izquierda de la pantalla, la parte de arriba, hago aquí en el más. Y como ustedes pueden ver, se acerca el mapa. Si yo quiero alejar, hago en el menos. Pero en este caso, para ser lo más exacto posible, me acerco. Y por ejemplo, yo me encuentro en Lima, ¿no? En departamento de Lima, en el distrito de Villa El Salvador. ¿Ok? Sigo acercando, si quiero ser más preciso, me acerco más y más y más. Pero para términos prácticos, vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya haya ubicado el lugar donde voy a hacer mi instalación de paneles solares, que en este caso es Perú, Lima, Villa El Salvador, voy a comenzar a configurar estos botones de aquí, ¿ok? Entonces, aquí en el punto número 1 voy a escoger lo que es energías renovables, que bueno, aquí te va a aparecer en inglés. Hay muchas personas, chicos, que esto le ponen traducir, ¿no? Dicen mejor hay que traducirlo en español, pero a veces te bota error cuando haces este tipo de traducciones al español. Es por eso que yo te recomiendo que simplemente lo dejes así en inglés, ¿ok? Lo puedes hacer, pero te va a arrojar error. Entonces lo primero que vamos a escoger aquí es energías renovables, que es la primera opción. En la segunda opción vamos a ir en la parte última que dice climatología. ¿Listo? En la tercera opción, simplemente aquí como tú puedes ver hay un pequeño punto. Hago un clic aquí
y aquí me dice haz clic para agregar un punto. En este punto yo voy a seleccionar la ubicación donde exactamente yo voy a hacer mi instalación de paneles solares. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo en este punto. Simplemente hago un clic y como tú puedes ver, se pone un pequeño ganchito en el mapa, ¿no? Listo, ya está el punto número 3. Aquí en el punto número 4 le pongo aquí selecciono no, lo dejo tal cual. Aquí en los datos lo dejo tal cual, no muevo absolutamente nada. Aquí en el punto número 5 vamos a escoger la opción de CSV, que es básicamente un archivo en Excel, ¿ok? Aquí en el punto número 6 voy a ir en la segunda opción, 1, 2. Hago aquí en este pequeño triángulo y me va a abrir más opciones. Me voy al penúltimo, donde dice aquí irradiancia de los paneles solares con vista hacia el ecuador, ¿no? Hago simplemente aquí un check, lo demás lo dejo así, no muevo absolutamente nada. Y en el punto número 7 hago aquí en Submit. Esperamos que esto procese o que nos cargue la información. Vamos a esperar un momento. Listo. Una vez que nos haya cargado, voy aquí nuevamente en CSV. Hago simplemente un clic y como tú puedes ver aquí me arroja un archivo en Excel. Abro este archivo en Excel y vamos a trabajar con esta información para hallar la hora solar pico de la ubicación donde yo estoy ubicado. En este caso, como ustedes han visto, voy a hacer mi instalación en Perú, en Lima, en Villa El Salvador, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con este cuadro. Pero muchos dirán, ahora ingeniero, pero ahí hay puras letras, todo está en inglés, no entiendo absolutamente nada. No te preocupes que aquí te voy a enseñar paso a paso cómo interpretar esto, ¿ok? Para que tú lo hagas en el país en el que te encuentres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar únicamente con esta información, con estos datos. ¿Listo? Desde donde dice parámetro, desde ahí toda esta información. Y aquí simplemente lo voy a ordenar para que tú puedas entender y no te puedas marear. Aquí después de parámetro dice HAMP, FEB, MAR, AEP, May, Jun, Jul, que es básicamente las iniciales de enero, febrero, marzo, abril, pero está en inglés, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿ok? Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí, como te repito, voy a ordenarlo. Voy a poner aquí, bueno, voy a poner enero, que es HAMP, febrero, marzo, ¿ok? Y así sucesivamente, abril, mayo, junio hasta diciembre. Pero voy a hacer con estos 3 meses para que tú me puedas entender. Después abajo de parámetros dice mirada al sol con una vista horizontal, por ejemplo, ¿no? Después de este horizontal dice coma 5.73. Entonces debajo de enero voy a poner 5.73. Después dice 5.52 en febrero. Después dice otra vez 5.52 y así sucesivamente hasta diciembre, ¿ok? Abajo hago la misma idea, después de latitud menos 15, dice coma 5.77, 5.52 y 5.48. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer este último y estoy completamente seguro que me vas a entender después la idea. Simplemente estoy ordenando la información que me dice aquí. 5.45, después aquí dice 5.38, después aquí dice 5.54 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Cuando yo tengo mis paneles solares, como dice aquí, de forma horizontal, a ver, voy a compartir nuevamente aquí mi pantalla, dame un segundo, voy a compartir esto. Listo. Entonces, como dice aquí, cuando la cara de mi panel solar está de forma horizontal, es decir, así, ¿no? Cuando está así, mi panel solar, es decir, totalmente horizontal en 180 grados, en enero mi hora solar pico es de 5.73, ¿no? Aquí en Perú, básicamente desde diciembre hasta más o menos marzo aproximadamente, bueno, ahora como el clima es medio loco aquí en Perú, a veces hasta abril hace bastante sol, ¿no? Entonces, en verano, básicamente en Perú, Lima, en Villa El Salvador, cuando yo pongo mi panel solar así, de forma horizontal, en enero voy a tener 5.73
hora solar pico. ¿Qué significa eso? Que de las 24 horas del día, 5.73 horas es donde el sol está en su máximo resplandor. ¿Dónde? En Perú, Lima, en Villa El Salvador. ¿Ok? En febrero, cuando mi panel solar está así de forma horizontal, la hora solar pico es de 5.52. Que quiere decir que de las 24 horas del día, en febrero, 5.52 horas, el sol está a su máximo resplandor. De igual modo, en marzo. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente. Después en abril, mayo, junio, hasta diciembre. Ahora, después aquí me dice latitud menos 15, que es básicamente la orientación que yo le puedo dar a mi panel solar. Si nos vamos aquí en la parte de aquí arriba, que justamente ahorita estoy sombreando, ¿no? Tú puedes ver que aquí dice latitud menos 12, ¿ok? Entonces, si yo a mi latitud, que en mi caso particular, como digo, estoy haciendo una instalación donde en Perú, Lima, en Villa El Salvador, tengo una latitud de menos 12 grados y la longitud de menos 76. Pero vamos a trabajar solamente con la latitud para este caso particular. Entonces, si yo tomo como referencia la latitud y le resto 15 grados, porque aquí me dice latitud menos 15, ¿no? Es decir, que le doy un pequeño giro, una pequeña inclinación a mi panel solar, voy a tener que en enero mi hora solar pico va a ser de 5.77, en febrero va a ser de 5.52 y en marzo de 5.48 y así sucesivamente. Lo único que he hecho, chicos, es que estos datos están divididos en comas. Aquí lo he ordenado para que se pueda entender muchísimo mejor, ¿ok? Por ejemplo, de repente en abril, para que ustedes mismos se dan cuenta, de repente dirán, ingeniero, ¿sería ese dato o no? Tengo de repente dudas con eso. Después aquí de 5.52 dice coma 5.67. Abajo sería después de 5.77, 5.52, 5.48, 5.57. Cuando tomo como referencia la latitud, por ejemplo, 5.45, 5.38, 5.54 y 5.95, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Listo? De igual modo aquí abajo. Acá cuando la latitud le sumo 15, aquí va a ser de 4.87, después 4.98, después, 4.98, después de 5.33, después de 6.01, ¿no? E incluso, para que ustedes me puedan entender aquí también, cuando lo pongo de forma vertical, dice, es decir, cuando mi panel solar lo pongo de esta forma, ¿no? Primero vimos de forma horizontal, después jugando con la latitud, y ahora aquí en donde está el mouse, ¿no? Donde está el cursor, dice cuando yo lo pongo de forma vertical, es decir, cuando lo pongo así mi panel solar. Creo que aquí, por sentido común, nos vamos a dar cuenta que no vamos a aprovechar al máximo la irradiación del sol. Probablemente, si está mirando así, ¿no? Este es el sol, imaginemos, en un pequeño tramo del día puede que se aproveche si lo pongo así, pero cuando el sol pasa a esta ubicación, vas a ver que ahí ya no aprovecha, porque simplemente va a estar, digamos, alumbrando esta parte, ¿no? Y si está así, pues ya peor. Y si está así, ya no aprovechamos absolutamente nada, ¿no? Pero de igual modo, aquí te da, por ejemplo, cuando yo tengo mi panel solar de forma vertical. Y si te das cuenta, aquí dice 1.56, tiene cierta lógica, porque quiere decir que por más que yo esté en verano, solamente voy a aprovechar una hora del sol, 1.56 horas, ¿no? Después 1.62, 2.03 y aquí 3.04, ¿no? Entonces creo que también hay cierta coherencia, que cuando está así no vamos a aprovechar al máximo el sol, y cuando está así pues tenemos más margen cuando el sol está girando, ¿no? En todo este transcurso, de aprovechar al máximo la irradiación del sol, ¿no? Entonces de ese modo vamos a tener las horas solar pico, y con esto nosotros ya comenzamos a hacer lo que es el dimensionamiento, que es básicamente saber cuántos paneles solares necesito, qué paneles solares necesito, qué baterías, cuántas baterías, qué inversor, qué regulador, etcétera. Pero ahora, y para terminar con este tema de la hora solar pico, muchos dirán, de ingeniero, tengo básicamente para cada mes una hora solar pico. ¿Quiere decir que en cada mes voy a tener que hacer un dimensionamiento? No. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros venimos trabajando, es que de enero hasta diciembre vamos a tener en cada mes una hora solar pico, ¿verdad? Entonces tienes dos opciones. Una es sumar, por ejemplo,
en enero, si en caso yo voy a poner mi panel solar así, es decir, ya decidí que a mí me conviene poner así mi panel solar, pero en este caso Perú, Lima, Villa El Salvador, me conviene así. Entonces voy a sumar la hora solar pico de enero, más la hora solar pico de febrero, más la hora solar pico de marzo, más la hora solar pico de abril, hasta diciembre. Voy a tener 12 horas solar pico. Lo sumo y lo divido entre 12. Ese promedio que me va a dar lo puedo utilizar como referencia para hacer mi dimensionamiento y cálculos de mi sistema fotovoltaico. ¿Ok? Ahora, otra opción es trabajar con el valor menor de todas las horas solar pico. Es decir, cuál es, por ejemplo, si yo voy a poner mi panel solar así de forma horizontal, si sumo y divido entre 12 es una opción, y la otra opción es trabajar con la hora solar pico de menor valor, que en este caso, si yo voy a poner, por ejemplo, de forma horizontal, vendría a ser, si no me equivoco acá, 4.52. Sí, ese vendría a ser el, digamos, la hora solar pico menor, ¿no? De 4.52. Entonces, como digo, tengo dos opciones. Hacer la suma de los 12 horas solar pico durante el año y dividirlo entre 12, o buscar la hora solar pico de menor valor. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, usaría este valor para mis cálculos y dimensionamientos. Que eso ya lo vamos a ver aquí, que es, considero yo, la parte más importante para saber cuántos paneles solares necesito para, en este caso particular, para este ejemplo, para Perú, Lima, Villa El Salvador, exactamente en este punto. ¿Ok? Entonces, wow chicos, creo que la clase está muy interesante porque todos siguen ahí activos. A ver chicos, ahora voy a proceder a leer si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto, porque también para poder ayudarlos a todos ustedes y darles las gracias a ustedes por estar aquí, ¿no? Ya básicamente ya nos falta una última parte de esta clase, ¿ok? Listo. Dice, eres muy claro para explicar, gracias, excelente. Dice, ingeniero, por favor, ¿se puede instalar paneles solares junto con paneles monocristalinos y policristalinos? Es lo que te entiendo. En realidad sí se puede, ya, pero hay que tener en cuenta que esto no afecte directamente a todo nuestro sistema fotovoltaico. Y si vas a hacer eso, sí o sí tendrías que utilizar lo que es un regulador MPPT, que me permite hacer varios conjuntos de paneles solares. Incluso hay personas que me preguntan, ingeniero, ¿yo puedo combinar un panel solar, por ejemplo, para hacerlo sencillo chicos, de 10 voltios, o hablando en términos de potencia, puedo combinar un panel solar de 100 watts y otro panel solar de 200 watts? De poder hacer, lo vas a poder hacer, pero vas a perder mucha eficiencia, porque tu regulador va a detectar que uno te entrega más, otro te entrega menos, y siempre se va a ir por el menor, ¿no? Entonces no te puedo recomendar que hagas eso. De poder hacerlo lo vas a poder hacer, pero no es lo recomendable. Dice, muy buena clase, excelente explicación, gracias chicos, muy buena explicación, clara explicación, todo correcto tu explicación, perfecto chicos. Creo que es la primera vez que todos entienden y que no tienen muchas preguntas con respecto a eso. Gracias, sus presentaciones están muy didácticas y muy claras, gracias. Dice, ¿cómo sé cuántos aparatos puedo alimentar con un panel solar? Eso justamente ya lo vamos a ver aquí, en el tema de dimensionamiento. Ya. Vamos a ver. Con respecto a marcas, chicos, me tienes que decir de qué país te encuentras, porque obviamente las marcas que tú encuentras aquí en Perú no son las mismas que encuentras en Ecuador, que encuentras en Bolivia, etc. Clase de baterías, eso ya lo había mencionado, gracias, muy claro, es muy interesante, listo, excelente, gracias por esa donación, amigo, gracias, excelente. No hay mucho problema con eso, Cintia, de las donaciones. Ya, van a dar charlas. Sí, ahorita vamos a hablar acerca de energía eólica. Ahorita lo vamos a ver. Lima, Perú, excelente. Las baterías de gel son útiles para este tipo de conexiones. Es que va a depender de tu tipo de proyecto. Hay proyectos tan simples, chicos, que incluso podemos conectar directamente el panel solar a las baterías y de las baterías a, no sé, por ejemplo, a cargar nuestro celular. Pero hay proyectos donde
necesito herramientas o aparatos especiales o específicos para eso, ¿no? Y en esos casos no te puedo recomendar. Listo. Excelente curso, gracias. Van a entregar certificado. Bueno, ya que alguien me consulta aquí, chicos, si vamos a entregar certificado por esta clase gratis, no se entrega certificado, ya, porque no podemos validar si ustedes están pendientes a la clase o de repente han dejado el celular ahí y están haciendo otra cosa. Pero sí tenemos, digamos, la posibilidad de poder certificarse. Ya que me han preguntado aquí, eso lo voy a dar terminando la última parte de esta clase, ¿ok? Gracias, excelente explicación, gracias. Muy claro. Bueno, wow, chicos. Sinceramente es la primera vez que todos me dicen que está todo claro, genial, excelente, gracias, excelente. Bueno, ya que no veo muchas preguntas con respecto a esto, chicos, vamos a continuar con la tercera parte. Voy a compartir aquí mi pantalla. Dame un segundo. Clase. Perfecto, quiero ver si todo está funcionando bien. Listo, vamos chicos con la última parte ya de esta clase, ¿ya? Que es el tema de dimensionamientos y cálculos, ¿ok? Entonces, justamente aquí estoy completamente seguro que tienen preguntas acerca de esto, y yo considero la parte más importante de toda esta clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría, ingeniero, si yo tengo que hacer una instalación de paneles solares en una casa que tiene 2 televisores, una radio, 5 focos, 2 ventiladores y 3 cargadores de celulares? Para este caso particular, ¿ok? Una vez que tú entiendas esto, vas a poder hacer cualquier tipo de dimensionamiento. Entonces, chicos, lo primero que yo tengo que hacer es saber o hacer este tipo de cuadro, ¿no? Donde en un lado pongo lo que son los aparatos que voy a alimentar, en otra columna la cantidad de aparatos que voy a alimentar, es decir, por ejemplo, aquí pongo foco 5. ¿Por qué pongo foco 5? Porque acá tengo 5 focos. Ventiladores 2, aquí ventilador 2, televisores 2, radio 1, cargador 3, ¿no? La cantidad de aparatos. Luego la potencia. Esta potencia viene en las especificaciones técnicas de cada aparato. Como aquí te había explicado estos aparatitos, yo saco esta información, ¿no? De la potencia. Por ejemplo, focos de 50 watts, televisores de 100 watts, ventiladores de 60 watts, radio de 60 watts, cargador de 15 watts. Toda esa información viene en los aparatos electrónicos, ¿ok? Después voy a hallar lo que es la potencia total. En este caso, simplemente hago una simple multiplicación de la potencia de un foco por la cantidad de focos, que es 50 por 5, 250. Televisores, 100 por 2, 200. 60 por 2, 120, 60 por 1, 60 y 15 por 3, 45. Entonces, necesito una potencia total de 675. ¿Para qué? Para alimentar estos aparatos. Ahora, dependiendo si de repente tú le vas a agregar aquí una refrigeradora, una lavadora, pues esto va a aumentar la potencia, ¿no? Y si aumenta la potencia necesito más paneles solares, ¿ok? Creo que hasta este punto está claro. Ahora, también necesito saber cuáles van a ser las horas de uso de estos aparatos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los focos los voy a utilizar 6 horas, el televisor 5 horas, el ventilador 3 horas, el radio 5 horas, el cargador 4 horas, ¿no? Y la energía requerida va a ser únicamente la multiplicación de las horas de uso por la potencia. Aquí sería 1500, multiplico 5 por 200, me da 1000, 3 por 120, 360 y así sucesivamente. Sumo esto y aquí me va a dar 3340, ¿no? ¿En qué se interpreta esto? Ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Ahora chicos, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí muchos me preguntan esto, ¿no? Y esto es también, de repente que ustedes también cuando van a comenzar a hacer este tipo de instalaciones van a tener esta duda. Me van a decir, ingeniero, entonces, si yo tengo 2 casas, voy a poner nuevamente aquí para que ustedes me puedan entender, dame un segundo. Quiero hacerlo lo más práctico posible. ¿Ya? Entonces, muchos me preguntan esto, ¿no? Ingeniero, si yo tengo 2 casas, ¿no? Digamos casa A y casa B. Digamos que son vecinos los dos, ¿ok? Y digamos que ambas casas, la casa A y casa B, tienen estos mismos artículos.
son de la misma marca, ¿ok? Te consumen lo mismo, o sea, prácticamente son dos casas gemelas que consumen lo mismo, tienen los mismos aparatos. Entonces me van a decir, ingeniero, entonces si hago un tipo de conexión en la casa B, por ejemplo, ¿hago lo mismo en la casa A? Y la respuesta es no. Por más que sean vecinos, por más que una casa está al lado de la otra casa, por más que tengan los mismos artículos electrónicos, que sean las mismas marcas que consumen lo mismo, no siempre voy a hacer las mismas conexiones. ¿Y qué va a depender de eso? Y aquí justamente es por eso las horas de uso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la casa A, haciéndolo simple, chicos, me consumen 10 horas de todos estos aparatos electrónicos, y en la casa B hacen un consumo de 20 horas? Si se van a dar cuenta, la energía requerida en la casa A y en la casa B son totalmente distintos. Y si son distintos, todo mi dimensionamiento va a cambiar. Por más que se encuentren en la misma ubicación, por más que tengan los mismos artículos que consumen o tengan el mismo consumo de potencia, si las horas de uso son distintos, cambia todo mi dimensionamiento. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, que no siempre, o al menos que las dos casas también consuman lo mismo, que es poco probable, ¿no? Si consumen lo mismo, tienen los mismos aparatos, pues en ese caso sí podría ser el mismo tipo de instalación. Pero si tienen el consumo distinto, cambia totalmente mi dimensionamiento. Es por eso que cada instalación es un mundo específico. Yo no te puedo dar, digamos, sugerencias sí, tips te puedo dar, pero no te puedo decir, haz ese tipo de instalación para esa casa si no sé cuáles son las condiciones en las cuales tú te encuentras, ¿no? Entonces, simplemente quería mencionar eso. Vamos a regresar aquí para que tengas esa información clara. Entonces, una vez que yo tengo ya toda esta información, todos estos datos, voy a comenzar con mis dimensionamientos. Y aquí es donde ya sé cuántos paneles solares necesito, qué paneles solares necesito, etc. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hallar la demanda, que es la carga utilizada por día. Recordemos que este cuadro o este consumo es por día, son consumos diarios. Entonces, yo lo que hago es multiplicar carga utilizada por día por 1.2. Este 1.2 a mí me da, digamos, un margen de error. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con montos exactos. Por más que aquí me da que voy a utilizar únicamente 3340, no quiere decir que de repente en algún momento del día el dueño de la casa haga un consumo adicional de uno de los aparatos. Y todo mi sistema fotovoltaico tiene que estar preparado para eso. Es por eso que aquí se multiplica por 1.2, que es una variable, ¿no? Entonces tengo 3340, que es, lo saco de aquí, por 1.2, que es 4008 watts hora. ¿Listo? Entonces mi dimensionamiento y cálculos se van a basar en esto, ¿ya? Y no en esto. Pero es necesario y obligatorio hallar esto para poder obtener esta información. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a empezar a hallar la cantidad de paneles solares que necesito, que es básicamente watts pico va a ser igual a la demanda, que es 4008, entre la hora solar pico. Es por eso que ya vimos anteriormente cómo hallar la hora solar pico, ¿no? En este caso, para ejemplos prácticos y sencillos, voy a poner una hora solar pico de 5, ¿ok? Simplemente hago una simple división y aquí me da 801.6 watts. ¿Listo? Ahora, yo voy a trabajar con paneles solares de 24 voltios a 300 watts, con una corriente de cortocircuito de 8.02 amperios. ¿Listo? Estos datos me lo da el fabricante de los paneles solares. Cuando yo compro mi panel solar, en las especificaciones técnicas me dan esta información. ¿Ok? Entonces, para este caso particular, yo tengo paneles solares de 24 voltios a 300 watts con una corriente de cortocircuito a 8.02 amperios. Entonces, si ya tengo esta información de watts pico, los números de módulos van a ser igual a 801, que es lo que aquí acabo de hallar, entre 300 watts. Estos 300 watts lo hallo de aquí. Va a ser igual a 2.67 cantidad de módulos, ¿no? Pero obviamente yo no puedo trabajar con 2.67. ¿Qué tengo que hacer? Es redondear al valor próximo, que vendría a ser 3 paneles solares con estas características. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hallé la cantidad de paneles solares y las especificaciones que deben tener mis paneles solares.
Ahora vamos con el cálculo de las baterías, ¿no? Que es básicamente el término AH es ampere hora, que es igual a la demanda por días de autonomía entre el voltaje del sistema por el porcentaje de descarga. En este caso, la demanda, que ya lo hay aquí, que es 4008, por días de autonomía, recordemos que este cuadro es de consumo diario, sería un día, entre el voltaje del sistema, que en este caso, ¿cuánto es el voltaje de mis paneles solares? 24 voltios. 24 voltios por el porcentaje de descarga. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, y ya las personas que trabajan conmigo saben esto, es que los paneles, las baterías deben trabajar con un mínimo del 50% de su capacidad. Una vez mi regulador, mi controlador, detecte que mis baterías están con un 50% de su energía o de su capacidad, simplemente los paneles solares, la energía de los paneles solares nuevamente van directamente a las baterías para que estos nuevamente se carguen, o si hago otro tipo de conexiones, como puede ser por ejemplo el híbrido, conexiones on-grid o off-grid, dependiendo de este tipo de conexiones, simplemente impido que mi batería siga entregando la energía hacia mi casa, porque si esto disminuye a un 50%, puedo afectar la vida útil de mi batería. Una batería te puede durar tranquilamente unos 3-4 años cuando está en óptimas condiciones y cuando le has dado un buen mantenimiento. Pero si yo a esto hago que mi batería me entregue o que esté descargada a un 60, un 70% y que solamente me quede un 30, un 40% aquí, eso hace que la vida útil de mi batería se reduzca, ¿no? Entonces por eso es que yo siempre recomiendo trabajar con el mínimo del 50%, o mejor dicho, con el máximo del 50% de mi batería consumida, ¿ok? Es por eso que aquí pongo 0.5. Entonces 24 por 0.5 aquí me da 12. 4008 entre 12 me da aproximadamente 334 ampere hora. ¿Listo? Y aquí el número de baterías va a ser igual al ampere hora que acabo de hallar aquí, o mejor dicho, entre el ampere hora de la batería. Que en este caso tengo por ejemplo baterías de 24 voltios a 200 ampere hora, o también 12 voltios a 200 ampere hora. Hago una simple división y me da de 1.67, que quiere decir que yo necesito 1.67 baterías, pero obviamente no puedo trabajar con 1.67, es por eso que yo tomo el valor próximo, que es 2 baterías, ¿no? Ahora, yo puedo trabajar con baterías de 24 voltios a 200 ampere hora, pero si en caso tú no encuentras baterías de 24 voltios, recordemos la primera clase, ¿no? O la primera parte, donde yo puedo hacer una conexión en serie. ¿Qué pasaría si encuentro, por ejemplo, baterías de 12 voltios a 200 ampere hora? Para que yo tenga 24 voltios, ¿qué debería hacer o cómo debería conectarlos? Los conecto en serie. ¿Por qué? Si los conecto en serie, que se suman los voltajes. 12 voltios más 12 voltios tendría 24 voltios a 200 ampere hora. No es lo que vimos al principio de la clase. ¿Listo? Entonces ya tengo la cantidad de baterías y tengo también las características o especificaciones de mis baterías. ¿Ok? Entonces ya tengo mis paneles solares, la cantidad de paneles solares, tengo mis baterías, la cantidad y las especificaciones. Ahora vamos con el cálculo del controlador, que es este aparatito. ¿Ok? En este caso es un controlador PWM. ¿Ok? Esto es más sencillo, que es básicamente el amperaje, va a ser igual a la corriente de cortocircuito, que es uno de los datos que me dio aquí, que me da mi panel solar, que es un 8.02, por el número de paneles solares, que en este caso son 3. Entonces aquí trabajo con 24.06 amperios, ¿verdad? Simplemente yo puedo trabajar tranquilamente con un controlador o regulador de 30 amperios, pero cuando uno ya tiene experiencia en esto, te vas a dar cuenta que a veces la diferencia entre comprar, por ejemplo, un controlador de 30 amperios y comprar un controlador o regulador de 50 amperios, obviamente, chicos, con temas de precios varía muchísimo según los países, por temas de impuestos, por temas de importación. Aquí en Perú no hay mucha diferencia. Un controlador PWM de 30 amperios con un controlador PWM de 50 amperios. Como no hay mucha diferencia, pues yo puedo recomendar, sugerir que usen un controlador de 50 amperios, que es básicamente el doble de capacidad que yo necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque en más del 90-95% de los casos, cuando nosotros íbamos a hacer instalaciones de paneles solares, las personas quedan más que contentas, más que satisfechas con los paneles solares. ¿Por qué? Porque si tu recibo tú pagas, para hacerlo totalmente sencillo, $100,
¿no? Digamos, pagabas $100 mensuales en tu recibo de luz. Con los paneles solares, basta que instales, obviamente también la cantidad de cosas que tengas que alimentar o con los paneles solares. Con los paneles solares, en un principio, si instalas, por ejemplo, 2-3 paneles solares, esos $100 se pueden disminuir en unos 50, unos $60. ¿Ok? Entonces, como el cliente ve que con los paneles solares está ahorrando con un inicial instalación, está ahorrando un 30, un 40%, es más que seguro, como les digo, esto pasa en más del 90-95% de casos, el cliente te vuelve a llamar para que le hagas más instalaciones de paneles solares y básicamente para que toda su casa funcione con paneles solares. Porque si la persona ha visto que ahorra 30, $40 al mes con una instalación simple, cuando hace una instalación de todo su hogar, pues puede ahorrarse el 100% en algunos casos de su pago de recibo de luz. Es por eso, chicos, que esta tecnología está al alza. Hay muchísimas personas que tienen este conocimiento y están sacándole el máximo provecho, ganan muchísimo dinero ofreciendo este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque los paneles solares se instalan una vez y se queda ahí para siempre. O sea, no tienes ni siquiera que hacerle como mantenimiento de motores o mantenimientos costosos, ¿no? Los paneles solares incluso se lavan únicamente con agua nada más. ¿Listo? Eso también ya lo vamos a ver más adelante. En realidad, hablar, chicos, de paneles solares es todo un mundo. Pero realmente es algo muy rentable hoy en día. ¿Ok? Entonces, para hacerle, digamos, la vida más fácil al cliente y para que el cliente también sepa que tú ya tienes experiencia, que tienes ya años en este mundo de los paneles solares, tú al instalarle un controlador de 50 amperios, ¿ok? Y el cliente te vuelve a llamar, te dice, ingeniero, quiero que me vuelvas a instalar más paneles solares en mi hogar, tú le vas a ahorrar el costo de este controlador. Asumamos, chicos, que en este caso, por ejemplo, estoy utilizando 3 paneles solares y tú le agregas 3 más, tranquilamente puedes trabajar con este controlador de 50 amperios, ¿no? Entonces, de ahí, por ese lado también puedes decirle al cliente que, bueno, ya no necesitas comprar esto porque ya tuve las precauciones del caso para que no vuelva a gastar en esto, ¿no? Y el cliente queda más que satisfecho, te recomienda y hay más trabajo para ti, ¿ok? Entonces, como te digo, la diferencia, por lo menos aquí en Perú, no es mucho de 30 amperios con 50 amperios y yo usaría este controlador. Y también con el tema del cálculo del inversor, también es totalmente sencillo. Los watts es la potencia total por 1.2. Este 1.2 también es una variable, siempre hay que tener un margen de error para no trabajar con los datos exactos, ¿no? Entonces la potencia total lo saco del cuadro. Aquí está, 675 por 1.2, ¿no? Que vendría a ser 810 watts. El inversor, en este caso yo te sugiero que puedes trabajar con un inversor de 1 kilowatts o de 1000 watts, ¿no? Porque de igual modo le das un margen de error. Y aquí, como vuelvo a repetir, en Perú no es mucho la diferencia, ¿ok? Entonces, ya tengo los paneles solares, tengo las baterías, tengo el regulador, tengo el inversor. ¿Qué sigue? Los cableados. ¿Qué tipo de cableado yo voy a utilizar? El cableado o conductor, también conocido, ¿no? Vamos a llevar primero el cableado del panel solar al regulador, es decir, este tipo de cableado, ¿no? Que va desde el panel solar hacia el regulador. Cálculo de la intensidad, básicamente para saber cuánta corriente va a pasar por ese cableado, va a ser igual a la corriente de cortocircuito, que es 8.02, que ya lo vimos, por la cantidad de paneles solares, que son 3, por 1.25 por 1.25. Esto me va a dar igual a 37.59 amperios, simplemente es una simple multiplicación, ¿ok? Después, aquí en el cálculo de la sección, es para ver el calibre del cable que yo voy a utilizar. Va a ser igual a 2, esto es fórmula, por la longitud, es decir, cuál es la distancia de mi panel solar hacia el regulador, por la corriente que acabamos de hallar aquí. En este caso la longitud yo puse 4 metros, entre la conductividad y la caída de tensión. Estos dos datos lo vamos a encontrar en las especificaciones del cableado que yo estoy utilizando, ¿ok? Entonces aquí es 2 por la longitud, que es 4, por la corriente, que es 37.59, entre 56 por 0.72. Como vuelvo a repetir, estos datos son de las especificaciones técnicas que me da el cableado, ¿no? Entonces hago una simple multiplicación, una división, y me da 7.46 milímetros cuadrados. Voy a este cuadro, ¿ok? Aquí lo voy a encontrar en milímetros cuadrados y aquí en términos comerciales, que es conocido como también AWG. ¿Listo?
yo necesito un cableado de 7.46 milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, yo voy aquí a mi cuadro y busco en milímetros cuadrados 7.46 y no encuentro de 5.26 y 8.37. Entonces, como nosotros sabemos que no podemos trabajar con un valor inferior, tengo que hallar el valor superior, ¿no? Que en este caso vendría a ser 8.37 y en términos comerciales es 8. Entonces yo voy a la tienda de donde venden este tipo de cableados especiales para paneles solares y pido un cable, en este caso de 4 metros de 8 AWG. ¿Para qué? Para hacer mi conexión entre el panel solar y mi regulador. ¿Ok? Recordemos que es 4 metros para este polo positivo y 4 metros para este polo negativo, ¿no? Listo. Entonces ya tengo este tipo de cableado. Ahora vamos con el cableado del regulador hacia las baterías. Controlador hacia las baterías. De igual modo usamos esta fórmula. Cálculo de la sección, que es 2 por 5 por 37.59 entre 56 por 0.72. Estos son de igual modo las especificaciones técnicas. A una multiplicación me da 9.32. ¿Ok? Voy aquí. Nuevamente tengo 8.37 y después 13.3. En este caso usaría el de 13.3, en términos comerciales es de 6 AWG, ¿no? Y ya tendré mi cableado de aquí. Tengo la distancia, tengo el calibre. Ahora vamos con el regulador al inversor, que es básicamente esto, del regulador al inversor. Cálculo de la potencia va a ser igual a la corriente es igual a la potencia del inversor, que usamos un inversor de 1000 watts por 1.25, esta es una variable y es dentro de la fórmula, sobre el voltaje del sistema. Multiplico y divido el voltaje del sistema. Recordemos, estamos trabajando con 24 voltios. Aquí multiplico, divido, me da 52.08 amperios, ¿no? Entonces el cálculo de la sección va a ser igual a 2 por 3 metros, en este caso por ejemplo la longitud es 3 metros, por la corriente, que aquí me da 52.08 entre la conductividad y la caída de tensión. Multiplico, divido, me da 7.75. Nuevamente aquí mi cuadro, no tengo 7.75, que voy al valor próximo, que es 8.37. En términos comerciales es de 8 AWG. Entonces ya tendría básicamente todo mi cableado, ¿no? La idea es la misma, chicos, para lo que es el inversor hacia la casa. Asumamos una distancia de 10 metros con la conductividad de una conductividad de 56 y una caída de tensión de 0.72, ¿no? Hacemos los cálculos, multiplicamos, dividimos y vamos a tener el tipo de cableado que yo necesito para hacer la instalación del inversor hacia mi caja de conexiones. ¿Listo? La idea es totalmente la misma. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos ahora ya con la última parte. Esto sí va a ser totalmente sencillo, acerca de introducción a la energía eólica. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo aquí esto se llama aerogenerador, ¿no? Un aerogenerador vertical. Estos aerogeneradores, yo voy a tener aquí, estos aerogeneradores tienen 3 salidas, una alimentación trifásica, como tú puedes ver, en alterna. A diferencia de un panel solar que tenía una alimentación continua, ¿no? 2 de polo positivo y negativo, un aerogenerador tiene una alimentación o una conexión trifásica. Estos van directamente aquí a la caja, ¿ok? Estos de la caja van también a este regulador, ¿no? Que es un regulador especial para aerogeneradores. Y aquí yo conecto, no sé si se logra ver, aquí tienen las conexiones para un aerogenerador y a la misma vez puedo trabajar con paneles solares. La idea es totalmente similar a lo que vimos anteriormente. Estos van después directamente a lo que son las baterías. Y como tú puedes ver, aquí estoy trabajando por ejemplo con baterías de 12 voltios conectados en serie, ¿no? Esto es una resistencia, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi casa necesita 100 watts? Por decirlo de forma sencilla para que todo el mundo me pueda entender. Si mi casa necesita 100 watts y mi aerogenerador me ha generado esos 100 watts y me sigue generando energía eléctrica, ¿qué pasaría con eso? Entonces ahí entra esta resistencia, donde el sobrante de la energía, si en caso mis baterías ya están a full, mi casa ya consumió los 100 watts y tengo la energía suficiente, pero mi aerogenerador sigue girando, esa energía restante se va directamente o se disipa en esta resistencia, ¿ok?
Si en caso sigue generando, pues ya tenemos dentro de este regulador una programación hecha, que eso también lo vamos a ver ya en otra ocasión, que detecta que sigue generando electricidad y simplemente detiene el funcionamiento de todo el sistema porque puede generar lo que es, no sé, un cortocircuito o averiar alguno de estos aparatos, ¿no? Entonces, para eso, a diferencia también de los paneles solares, en este caso nosotros trabajamos con la velocidad de los aerogeneradores. ¿Listo? Básicamente aquí utilizamos este programa, que ahorita se lo voy a mostrar, dame un segundo, vamos a reemplazar esto, voy a poner aquí mapa de viento. Ya vamos a trabajar con este mapa de viento, que por ejemplo ahorita está en Ecuador, vamos aquí a regresar a Perú, vamos, aquí está. Aquí está, por ejemplo, si estoy aquí en Lima, me da cuánto es la velocidad de aire en este punto, por ejemplo. ¿No? Aquí es de 2, aquí si me acerco más a la costa, a la playa, me da que es de 16 kilómetros por hora, ¿no? Es por eso que aquí en mi cuadro hago una comparación en velocidad con kilómetros por hora, ¿no? Porque esa es la información que me da este mapa, ¿ok? Pero yo, según las especificaciones que me dan de este aerogenerador, por lo general me lo van a dar en metros por segundo. Metros por segundo entre la potencia entregada del aerogenerador. Es por eso que aquí en mi cuadro pongo la velocidad de kilómetros por hora porque es lo que me entrega la plataforma, ¿no? Este mapa del viento. Pero hago la transformación a metros por segundo porque son las especificaciones que me da en este caso el fabricante. Entonces simplemente hago una pequeña comparación de, por ejemplo, aquí en el punto número 1, que es la hora 1 de 12 km por hora, que es equivalente a 3.3 metros por segundo. Si voy aquí yo a mi cuadro, 3.3 está más o menos por aquí. Y si se dan cuenta, en este punto, cuando mi aerogenerador está girando a 3.3 metros por segundo, la potencia entregada es casi nula, ¿no? Está más o menos por aquí, por donde está este cursor. Es por eso que aquí lo consideramos como 0. Y como está multiplicado por horas, en este caso es 1 hora, 0 por 1 me da 0. ¿Listo? Aquí también, por ejemplo, si tengo una velocidad de 6 km por hora, hago la transformación a metros por segundo, me da 1.7. Regreso aquí a mi cuadro. De igual modo, 1.7 está por aquí, por ejemplo, ¿no? Está por aquí. Y también en este punto, pues la potencia, ¿cuánto es? Aquí, 0. 0 por 1 me da 0. En este caso, por ejemplo, vamos aquí para que vamos a ir aquí, por ejemplo, de 20, ¿ok? Cuando son 20 km por hora, tengo una velocidad de 5.6. 5.6 está más o menos a este punto, ¿no? Cuando esté en este punto, la potencia entregada es más o menos a este punto, que es aproximadamente, donde está aquí, 80, la potencia es de 80, ¿ok? 80 watts. 80 por 1 me da 80. Y así sucesivamente voy a ir rellenando este cuadro desde la hora 1 hasta las 24 horas del día. Sumo las energías diarias, ¿no? Por horas, y en este caso me da de 550 watts hora. Ahora, con respecto a esto, chicos, cuando yo voy a trabajar con aerogeneradores, lo ideal es que lo mínimo que me entregue es de 1 kilowatts o 1000 watts. Si baja de ese valor, no se recomienda trabajar con aerogeneradores porque no te va a funcionar o no te va a dar la energía que tú necesitas para tu instalación de aerogeneradores. En este caso yo te podría recomendar que trabajes con paneles solares, ¿ok? Pero básicamente esa es la idea. Listo, chicos, entonces muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron desde un principio.